bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, lectura de runas, hoja, vidas pasadas. Hago muchas cosas. Mándenme un mensaje a mi página, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Gracias por compartir mis videos, por los likes, por las muestras de cariño, por sus sugerencias. No se desesperen, recibo muchísimos mensajes todos los días y poco a poco voy contestando cada uno de ellos. Les deseo un feliz año, que este año esté lleno de puras cosas lindas y que cada uno pueda lograr todo lo que se proponga. Y vamos a ver cómo va a estar la energía para los signos en este nuevo inicio de año. Y veamos con Aries. Aries, buen momento para comprometerte, para formar sociedades. Todo lo que quieras iniciar, te sale que es muy buen momento para que lo hagas, pero tienes que tener en cuenta si son las personas correctas con la que quieres formalizar una relación, si es la persona correcta con la que tú quieres hacer un negocio, o a lo mejor quieres invitar personas a formar un negocio contigo. Entonces nada más pon atención y checa muy bien de todo lo que tienes a tu alrededor, si son las personas correctas para que tú lo puedas hacer. Porque muchas veces es buen momento para iniciar algo, pero a lo mejor lo que tenemos a nuestro alrededor no es lo mejor. A veces hay que hacer una limpia, hay que mover cosas para aprovechar esa energía que está fluyendo súper bien para que todo se nos pueda dar. Y ahora sí que como piezas de ajedrez, ir moviendo personas y haciendo cosas nuevas para que nuestros proyectos sean mucho más exitosos. Vienen cambios importantes para ti, viene cierre de ciclo en un trabajo o en un proyecto y te marca también buen momento para cambiarte de casa, de oficina, todo lo que tenga que ver con cambios, te sale que es muy buen momento. Vienen dos personas del pasado a tu vida, una es una relación o una persona con la que estuviste en una relación del pasado, necesitas cerrar ese ciclo que es importante para ti, para que tú también te puedas mover y puedas avanzar. Y otra persona va relacionada con trabajo y con proyectos. No hagas negocio con esa persona ni te involucres porque puede ser que el proyecto sea bueno, como te decía en un principio, pero la persona no sea la correcta para que lo hagas. Entonces pon mucha atención en dónde vas a invertir tu energía, tu tiempo, porque puede ser que si no te pones atención, puede ser que lo pierdas. Ten cuidado con intoxicarte o con cualquier tipo de alergias, porque puede haber como algún problemilla. Cuidado también con problemas del estómago, que se ve que la energía está muy estancada ahí. Trabaja con la energía de Venus, la energía del amor, trabájalo en viernes, para que puedas atraer cosas lindas a tu vida, sanar tu corazón, ver la belleza, la dulzura. También si quieres hacer cosas, alguna operación estética, te sale que también puede ser muy buen momento para que lo hagas, sobre todo en este año. Acuérdense que no todo tiene que ser que lo hagan esta semana o este día, sino puede ser como que este año puede ser bueno para que hagan este tipo de cosas. Trabaja mucho con la energía del caballo, te va a ayudar a brincar obstáculos, a moverte hacia donde tú quieras y que al final sean decisiones que tengas que tomar tú solo, que no necesitas pedir la opinión para nadie más para poder lograr las cosas que tú te propongas. Y los números son 23, 9 y 47. Ahora veamos con Tauro. Tauro, ten cuidado con mentiras, con traiciones, con personas que tienes a tu alrededor que no están tan contentas con los logros que tú estás teniendo. Eres una persona que tiene mucha estrella, que tiene mucha luz para poder lograr las cosas que quiere, pero muchas veces la energía negativa de los demás hace que ese brillo que tú tienes se opaque. Y puede ser que también tu misma energía de repente con la gente que tengas a tu alrededor te dé miedo brillar, te dé miedo hacer las cosas porque piensas que a lo mejor se van a alejar y muchas veces también no confías en ti. Confía en ti, vas a poder lograr las cosas que tú quieras. Este año marca que va a ser muy bueno para ti, para que puedas lograr las cosas que tú quieras. Puede ser que ahorita estos meses, porque te marca el 3, que puede ser estos 3 primeros meses, sean un poquito lentos. Pero las cosas van a empezar a fluir y van a empezar, se van a empezar a acomodar y vas a poder lograr las cosas que tú quieres. Viene un dinero importante para ti igual antes de que termine febrero y te marca también un proyecto nuevo antes de que termine enero. Un proyecto nuevo que tiene que ver con cosas de trabajo. Hay una persona a la que vas a volver a ver, que ese es alguien con quien vas a iniciar un proyecto o algo relacionado con trabajo y con dinero que va a ser muy exitoso para ti.
buen momento para viajar. De hecho, te sale un viaje muy pronto porque te sale antes del 15 de enero o en 15 días. Y trabaja mucho con la energía del perro para que veas qué personas son leales a ti, qué personas tienes a tu alrededor que valen la pena y qué personas también son, pues, buen momento, son pues chismosas, intrigosas y nada más están ahí como viendo de qué pueden sacar provecho. Entonces, haz limpia también de todo eso que está ahí a tu alrededor. Ten cuidado con problemas de los huesos y las articulaciones. Trabaja mucho con la energía de Saturno del sábado para romper todas esas ataduras y toda esa energía negativa para que te puedas mover hacia donde tú quieras y puedas avanzar y puedas lograr las cosas que tú quieres. Y los números son 47, 2 y 4. Géminis, no cambies tanto de decisión en las cosas que tú quieres. Sí es buen momento para hacer cosas que tú quieres y cambios en tu vida, pero tienes que tener claridad. Porque el tener tanta indecisión, no estás haciendo nada, te quedas a la mitad del camino, estamos iniciando el año. Anota todas las cosas que tú quieres, anota pros y contras de cada decisión para que tomes el mejor camino y encuentres la mejor respuesta hacia eso que estás buscando. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con cosas legales, con asuntos de firmas, de sellos, porque puede ser que eso retrase algún proyecto que tú quieres. Hay algo que tienes que arreglar con tu casa o el lugar donde tú vives. Y hay algo también que traes ahí pendiente, un tema pendiente emocional y energético con tu papá o alguien que podría ser como tu papá. Podría ser como un padrino, un padrastro, pero es ese tipo de figura. Y ten cuidado con todo lo que tiene que ver con riñones, próstata, vías urinarias, vejiga, porque por ahí se ve que hay algo. Recuerden que todo lo que les digo es sin que sea gravedad. Pongan atención porque quiere decir que la energía le están mandando a esas partes del cuerpo. Trabaja mucho con la energía del color verde, es la energía de la fertilidad, de la sanación, sanación física, mental, espiritual. Trabaja con la energía de la araña, que te va a ayudar a tejer tu destino, que veas hacia dónde quieres dirigirte y que ese destino dependa nada más de ti, no de nadie más. Entonces pon mucha atención en todo lo que tú quieres en este año, en este nuevo inicio que estás teniendo en tu vida y ve visualizando todo lo que tú deseas, todo lo vas a poder lograr, pero necesitas trabajar en todo lo que tienes ahí del pasado y sobre todo liberar todas esas ataduras y esos apegos. Tienes muchos apegos y muchos ciclos por cerrar. Y los números son 9, 27 y 43. Y ahora veamos con Cáncer. Cáncer, tienes fuerza, tienes la vitalidad para poder lograr hacer las cosas que tú quieres, pero de repente esa flojera, esa apatía es lo que te detiene para lograr las cosas que realmente son importantes para ti. Yo te recomendaría que te limpiaras esa energía para que se moviera todo lo que esté estancado. Sana tu corazón de heridas del pasado, abre tu corazón a nuevas oportunidades, nuevos proyectos, para cosas nuevas que estén en este momento de tu vida. Y de todo lo que haya estado del pasado, deja de culparte y deja de lastimarte con decisiones que a lo mejor no tomaste en algún momento. Sana todo ese pasado, sana tu niño interior también y muévete porque este año puede ser muy bueno para ti y puedes lograr muchas de las cosas que tú quieres. Trabaja mucho con las flores, eso te va a ayudar también a estar mucho más conectado con la naturaleza, pero sobre todo con los temas de fertilidad, porque la energía de los proyectos, si tú no trabajas la parte de la fertilidad, puede ser que esté un poco lenta o lo que tú siembres no se dé en la forma que tú quieres o en el tiempo que tú quieres. Trabaja mucho la fertilidad también si es que quieres tener un bebé, porque por ahí se ve que la energía también está muy bloqueada. Y trabaja la energía del color, con la energía del color blanco el lunes, con la energía de la luna, y vete como a lo más profundo, trabaja la parte emocional, vete a la parte que tienes ahí guardada de tu niño interior, de cosas que te afectaban en algún momento, velas sanando, velas trabajando, porque eso te va a ayudar a que este año sea bueno para ti y que empieces a tomar mejores decisiones, que no necesiten el reconocimiento ni la aprobación de alguien más. Suelta todo eso y va a ser un muy buen año para ti. Ten cuidado con problemas de vías respiratorias y con los ojos. Y los números son 47, 15 y 24. Y trabaja también con la energía del colibrí. Te va a ayudar también a entender esos mensajes que el universo, tus guías tienen para ti, pero sobre todo esos mensajes de amor. Amor de pareja, amor de familia, amor de amigos, pero también algo muy importante de amor propio. Leo, buen momento para compartir, tienes que tener paciencia, tienes que ser perseverante para poder lograr las cosas que tú quieres. Este año va a ser muy bueno para ti, vienen también apertura de caminos, vienen proyectos, vienen cosas importantes, pero necesitas liderar tu camino y liderar las cosas que tú quieres para poder lograr
todo lo que te propongas. Necesitas también escribir qué es lo que tú quieres. No dejes que las cosas vayan pasando y que se vayan acomodando como la vida lo vaya haciendo, sino tú también ve poniendo cada cosa en su lugar y ve poniendo también tus emociones en orden, porque eso te va a ayudar muchísimo. Se ve que la parte emocional hace que a veces no puedas lograr las cosas que tú quieres. Entonces, esta vez trata de equilibrar esas emociones para que puedas lograr cada una de las cosas que tú quieres y trata de alejarte de personas que son negativas para ti, personas que no te dejan nada y nada más te están ahí robando la energía y te están quitando tiempo. Buen momento también si quieres cambiarte de trabajo, iniciar algún negocio, estudiar algo, te sale que puede ser muy buen momento. Y ten cuidado con los hombros y con los ganglios, porque se ve que la energía está súper bloqueada como en toda esta parte, incluso la parte de la espalda, entonces ten cuidado con esa parte. Y trabaja con la energía de Júpiter, la energía de Jueves, que es la energía de los proyectos, del trabajo, de temas legales, de enseñanzas súper profundas. Y es una energía también que nos ayuda a conectarnos con nuestro papá o con nuestros abuelos, todo lo que tiene que ver con la energía masculina. Entonces trabaja, sana todo aquello que esté ahí estancado y limpia también tu energía para que las cosas empiecen a fluir mucho más rápido. Los números son 47, 8 y 33 y trabaja con la energía de cualquier animal marino porque te va a ayudar también a fluir en la parte emocional. Y ahora veamos con Virgo. Virgo, se ve que andas de repente como muy distante, muy distraído, no te estás enfocando en las cosas que son importantes que tú quieres en este momento. Tienes que aterrizarte, tienes que poner los pies en la tierra. Este año también puede ser muy bueno para ti. Puedes dar un brinco hacia eso que tú quieres. Y todos los planes y proyectos que se quedaron el año pasado estancados, trata de cerrarlo energéticamente, ve que quieres continuar este año, pero hazlo con una energía completamente diferente. No lo hagas como haciendo algo que quedó ahí inconcluso, porque si no, no lo haces con la misma energía, que a lo mejor con una energía que podría ser de renovación, algo nuevo. Trata también de limpiar tu energía, trata de mover todo lo que está ahí estancado. Limpia tu casa, tu negocio, tu oficina, porque se ve que la energía está muy, muy estancada. Se ve que hay mucha energía de tristeza, de pérdida. Sana todo lo que está ahí del pasado, enfócate en lo que es importante para ti. Tienes mucho talento para poder lograr las cosas que tú quieres, nada más te falta empoderarte, confiar en ti para lograr cada una de las cosas que te propongas. Trabaja mucho con la energía de las mariposas que te van a ayudar a transformarte en el momento que tú deseas. Piensa en la mariposa más bonita que a ti te guste y trabaja con los colores que tú veas en esa mariposa. Trabaja también con la energía del color azul. Te va a ayudar también a tener paz, tranquilidad. Conéctate con la energía del cielo, que veas que es infinito y que puedes lograr todas las cosas que quieres y que al final el límite lo vas a poner tú, nadie más. No dejes que los demás pongan límites o te digan que no vas a poder o que está difícil o que los proyectos que tú tienes no se van a dar. Tú confía en ti y las cosas se van a dar de manera perfecta. Ten cuidado con problemas del intestino y también con problemas de urticarias. Y los números son 8, 15 y 47. Libra, estás en cierre de ciclo de muchas cosas, viene un año muy bueno para ti, un año de cambios, un año en donde vas a poder lograr muchas de las cosas que tú quieres. Todo lo que estaba estancado va a empezar a fluir, se va a empezar a liberar. Aquí te marca algo importante a partir del 15 o en 15 días o a partir del 15 de enero, que ese 15 también puede ser 6, en unos 6 días, que va a ser algo importante para ti. Buen momento para conocer personas, para darte una oportunidad, para hacer las cosas que tú quieres, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con temas de estudio, de aprendizaje, te sale que puede ser muy buen momento. Si tú sabes algo de algún tema, buen momento para que lo compartas o enseñes, o si eres maestro y dejaste en algún momento de dar clases o de enseñar, te sale que puede ser muy buen momento para que lo puedas retomar o dar alguna conferencia, porque puede ser que eso te ayude en este momento económicamente. Vienen cambios importantes para ti, te marca aquí que vas a volver a ver a personas que son importantes de temas familiares, buen momento para reencontrarte contigo y buen momento para trabajar en ti en todo lo que tú quieras. Vienen viajes importantes para ti porque te marca el año de los viajes, el año de los movimientos, el año del crecimiento. Después de estar un año como en una pausa o a lo mejor trabajando con cosas interiores, te sale que es buen momento de la parte exterior o para salir al exterior.
Y ten cuidado nada más con problemas o con torceduras, todo lo que tiene que ver con los tobillos, los pies, uñas enterradas, como esa parte, porque puede haber, puede ser que la energía se haya quedado acumulada ahí, a lo mejor de que te quedaste estancado en algún momento o que no avanzaste como tú quieres. Y los números son 18, 17 y 23. Y trabaja con la energía del gato, te va a ayudar a transmutar toda esa energía y todo lo que se haya quedado estancado del pasado, muévelo, sánalo, libéralo. Eres muy intuitivo y puedes lograr las cosas que tú quieres, confía en ti y va a ser un súper año para ti. Escorpio. Escorpio, no seas tan egoísta, atrévete a hacer cosas importantes, atrévete a dar, a compartir, atrévete a escuchar lo que otras personas sienten, piensan, porque eso te va a ayudar a tener una apertura mucho más grande. Este año va a ser muy bueno para ti, vienen cambios, vienen cosas importantes en el trabajo y en los proyectos, viene también como que va a ser muy, muy bueno. También los primeros meses del año puede ser que los sientas un poquito lentos, pero a partir de finales de marzo, principios de abril, te marca que va a ser un cambio súper bueno. No quiere decir que antes te vaya mal, pero puede ser que a lo mejor empiece un poquito lento. Te sale un viaje muy, muy pronto porque te sale antes de que termine febrero, pero este es un viaje que es largo. No es un viaje de que te vayas hoy y regreses en la noche o de un fin de semana, sino este es a lo mejor de una semana o de un poquito más de días, pero ese viaje tiene un propósito, no es nada más para irte de viaje, es como para arreglar algo, visitar a alguien o tiene como otro sentido. Y es un viaje en donde van 2 personas más contigo en ese viaje. Ten cuidado si tienes mascotas porque puede haber una pérdida con alguna de las mascotas. Si no tienes mascotas, te sale que no es buen momento para que te hagas de alguna de ellas. Ahorita estate trabajando en ti, en las cosas que son importantes para ti y mueve también la energía. También te recomiendo que te limpies porque estás súper cargado y súper bloqueado. Y trabaja mucho con la energía del conejo. Te va a ayudar también a ser como más cauteloso, ser un poco más audaz y empezar a conectarte también con la energía de la tierra para que los negocios empiecen a fluir y se pueda dar todo aquello que tú siembres, se pueda dar de manera perfecta. Si quieres tener un bebé, te sale que puede ser buen momento para embarazarse o planear un bebé, o si estás a punto de tener un bebé, sale que puede ser muy bueno y que si vas a tener bebé, te sale que puede ser que sea un niño. Y trabaja también con la energía de la rana que te va a ayudar a brincar los obstáculos que tú quieres, pero también a trabajar con el elemento tierra y el elemento agua, que al final pues te van a ayudar también a todo lo que tiene que ver con la fertilidad de un bebé o de un proyecto. Y ten cuidado con problemas de los pulmones y también como de los pulmones y los riñones, todo lo que está también como en la espalda, que te vaya a dar como un aire o algo así. Bueno, toda esa parte pon mucha atención. Y los números son 37, 10 y 45. Y trabaja también con la energía de Mercurio, que te va a ayudar también a todo lo que tiene que ver con temas de comunicación, de ventas, a que tus palabras puedan llegar a las personas correctas y que tú puedas expresar lo que realmente sientes en este momento. Sagitario, buen momento para lograr las cosas que tú quieres. Vienen cambios importantes a tu vida, vienen personas nuevas en tu vida. Date la oportunidad de vivir, de sentir, tienes alegría para poder lograr las cosas que tú quieres. Viene un cambio importante en tu trabajo, pero tú también tienes que hacer que las cosas pasen. Estás pasando también después de un año que estuvo en una pausa, pero tú también no hiciste muchas cosas para que este año fuera a lo mejor mejor que de lo que tú pensabas o de lo que tú planeabas a nivel de trabajo y de proyectos. Ponle la misma atención que le pones a otras cosas, a tu trabajo y a tus proyectos. Reinvéntate, renuévate en todo lo que tú quieras. Buen momento si quieres abrir un negocio, empezar a hacer algo nuevo, empezar a estudiar. Ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer las cosas que dejaste en una pausa y va a ser un gran año para ti porque te marca un año de relaciones si te quieres casar, de abrir un negocio nuevo, de mudarte, de todo lo que quieras iniciar. Te marca que va a ser un año muy, muy bueno porque es como una rueda del año que está terminando y una rueda del año que está llena como de puras cosas buenas y puras bendiciones, pero sobre todo el dinero va a empezar a llegar y va a empezar a fluir. No te desesperes. Puede ser también que los 2 primeros meses o las 2 primeras semanas puedan ser un poquito lentos, pero después las cosas van a empezar a fluir y personas del pasado te van a empezar a buscar para temas de trabajo, de proyectos y también para temas de amor. Entonces tú también selecciona qué es lo que tú quieres en tu vida, de qué vas a, bueno, o en qué te vas a reinventar, a quién vas a aceptar de nuevo y a quién vas a soltar o a quién le vas a dar las gracias, ¿no? Y le vas a cerrar la puerta, lo que ya no debe de estar. Y los números son 4, 6 y 8 y trabaja mucho con la energía del camaleón. Te va a ayudar a trabajar con la energía de los colores
y que también entiendas que tú también te puedes adaptar a cualquier situación y que puedes lograr muchas de las cosas que tú quieres. Trabaja con la energía de Marte, es el color rojo, trabájalo en martes para poder tener esa fuerza, para poder lograr las cosas que tú quieres y tener esa pasión que de repente te está faltando para poder lograr las cosas que tú quieres. Los números son 43, 15 y 27. Capricornio, ten el valor para poder lograr las cosas que tú quieres. Necesitas ser valiente para enfrentar a muchas situaciones. Cierra ciclos, que no te dé miedo decir lo que tú quieres en este momento. Y trata de reunirte con personas que realmente son importantes para ti. Hay temas familiares que se tienen que arreglar. Ten cuidado con problemas, con chismes, con enredos, sobre todo de temas familiares. Hay algo que está ahí pendiente de una casa o de un bien inmueble, que puede haber algunos conflictos todavía respecto a eso. Te sale un cambio de casa también, independiente de eso, de lo de que los que tienes que arreglar de la casa, un cambio de casa muy pronto, porque aquí te sale antes del 6. Puede ser antes de 6 semanas o antes de junio, o sea, de aquí a junio, va a haber un cambio de casa que va a ser importante para ti. El lugar donde tú estás es importante también que lo limpies. Al tú moverte de ese lugar va a ser algo muy bueno para ti. Y te marca también que va a haber pues sí, como una propuesta o una oferta para irte a trabajar a otro lado, otro estado, porque es un lugar mucho más lejano que en el lugar donde tú estás, que va a ser muy bueno para ti. No te detengas ante las oportunidades que puede haber buenas para ti. Visualiza lo que tú quieres, trabaja en ti y este año va a ser muy bueno para ti, porque muchas de las cosas que se quedaron en una pausa también las vas a poder concluir y vas a poder hacer las cosas mucho mejor que el año pasado. Trabaja con cualquier energía de las aves que te van a ayudar a volar, a extender tus alas, a poder lograr las cosas que tú quieres. Escoge los colores que más te gusten de cualquier ave para que trabajes con esos colores, independientemente de que también trabajes con la energía del sol, del domingo, con el color naranja, amarillo, dorado, para poder ser exitoso, para poder brillar y lograr cada una de las cosas que tú quieres. Y ten cuidado con problemas de cadera, ciática, coxis, porque se ve también que la energía está muy estancada ahí. Y los números son 2, 3 y 47. Acuario. Acuario, muy buen momento para lograr cada una de las cosas que te propongas. Tienes que tener claridad de qué es lo que tú quieres. Aprende a sanar, a perdonar, a mover esa energía que está ahí del pasado. Y sobre todo, sé tolerante. No todas las personas piensan como tú y no seas tan arrebatado y tan egoísta, porque muchas veces quieres que todas las personas hagan lo que tú quieres y no eres nada flexible, no sabes pedir perdón y tampoco agradeces lo que las personas te dan o lo que las personas a veces están ahí al pendiente de ti en todo momento y tú no sabes ser agradecido o no regresas esa energía. Este año va a ser muy bueno para ti. Ten cuidado con algunos problemas también de pérdida de dinero. Entonces trata de no exponerte o de no invertir en cosas que a lo mejor no sabes si vas a poder recibir ese dinero rápido, lo vas a poder cobrar pronto. Tu negocio va a ser muy bueno este año y los proyectos, todo lo que tenga que ver con dinero te marca que va a ser muy bueno. Buen momento para irte de viaje, comprar casa, comprar coche. Todo lo que tú quieras hacer te sale que puede ser muy buen momento, nada más ten cuidado en todo lo que tiene que ver con dinero, en dónde lo vas a invertir o no invertir de más o no invertir con los ojos cerrados porque a lo mejor luego no lo puedes recuperar. Ten cuidado con algún problema con tu papá o con alguna persona, puede ser tu papá, puede ser un tío, puede ser tu abuelo, porque puede haber como un confrontamiento y un pleito que puede ser un poco fuerte por temas de dinero. Y te marca también que pongas mucha atención en la parte hormonal y en la parte también de la boca, muelas, encías, garganta, digestión, porque la energía está un poco acumulada ahí. Y vienen proyectos, yo creo que este año puede ser muy bueno para ti. Trabaja con la energía de Venus, trabaja también con la energía de la madre para que puedas sanar todo eso que está ahí estancado. Si te quieres embarazar, sana esa parte para que te puedas embarazar y tus proyectos se puedan dar. Trabaja con la energía de Venus, de viernes, para todo lo que tiene que ver con amor propio, que te cuides, que te pongas como prioridad. El día Venus, bueno, el día viernes, la energía de Venus es una energía de belleza, de dulzura, de amor propio, también de compasión. Entonces trabaja mucho con esa energía y te va a ayudar a lograr las cosas que tú quieras. Y trabaja mucho con la energía de los gansos. También te van a ayudar a aprender a trabajar la energía del amor, a trabajar en pareja, a trabajar también en equipo en algún momento y trabajar con el elemento agua para que sanes todo eso que está ahí del pasado
y las cosas empiecen a fluir de la mejor forma, pero tú también entiendas que tú también tienes que fluir, que no te puedes quedar como en un agua estancada, sino tienes que fluir, tienes que moverte, perdonar, liberar, soltarte y dejar ir. Y los números son 30, 37 y 48. Piscis, estás en un excelente momento para dar como ese cambio hacia las cosas que tú quieras. Yo te recomiendo también que te limpies de todas esas ataduras, mueve toda esa energía. Veo que traes ahí una entidad pegada que no te ha dejado avanzar y no te ha dejado moverte. Limpia todo eso que está ahí, pero también limpia tu casa. Limpia la cama, limpia los espejos, libérate de toda esa energía. Se ve que has cuidado de alguien y esa energía a lo mejor es la que tú estás arrastrando, traes ahí pegada. Trata de no culparte de cosas que no te corresponden y trata de no hacer de más de cosas que no son tuyas y de cosas que no te corresponden. Buen momento para todo lo que quieras iniciar, buen momento para independizarte si es que vives con tus padres o en casa de alguien, buen momento para que tú tomes la iniciativa de empezar a hacer cosas nuevas para ti, porque te marca como un año de independencia. Independencia emocional, independencia puede ser de trabajo, todo lo que tú quieras emprender. Buen momento para liberarte de ataduras, de lastres que en algún momento no te dejaron avanzar. Trabaja con la energía del lunes de la luna, que te va a ayudar también a lo más profundo, a la parte emocional, a que puedas liberar todo eso que esté estancado, pero sobre todo para que puedas sanar todo aquello que está ahí lastimado y sobre todo que te vayas a lo más profundo que hay en ti. Vete esa parte de la sombra, esa parte que está oculta, esa parte a la que a veces no le quieres poner atención. Empieza a trabajarla, empieza a liberarla. Trabaja también con la energía del color morado en sábado, porque también te va a ayudar a transmutar toda esa energía que está estancada. Trabaja cosas de karma, cosas de vidas pasadas, y eso te va a ayudar a que este trabajo energético pueda ser mucho más fuerte. Y vienen cambios importantes para ti. Este año va a ser un año de mucho aprendizaje, mucho crecimiento, pero sobre todo de mucha toma de decisiones. Estos primeros 5 meses vas a tener que decidir cosas muy importantes para ti que van a marcar el resto del año, y sobre todo 2 de esas decisiones van a marcar los últimos, o bueno, más bien no los últimos, los siguientes 5 años. Van a ser cosas muy buenas para ti. Entonces no te detengas, toma decisiones que sean realmente importantes por ti y para ti, y vas a lograr cada una de las cosas que tú quieres. Y ten cuidado con las articulaciones, con los huesos, con la vesícula, con las vesículas, y problemas también de memoria. Entonces ten cuidado también de a lo mejor comer mejor o tomar vitaminas para que no se te estén olvidando las cosas. Y hay una persona en tu familia que está enferma, es alguien que necesita de ti. Esta es una mujer, no es una mujer muy grande, es una mujer como entre unos 40, 50, que es alguien que está enferma, que puede ser que haya pasado por una enfermedad el año pasado y pueda tener una recaída, y va a ser alguien que va a necesitar de ti. Entonces trabaja con todo lo que está ahí, todo lo que tienes ahí pendiente. Trabaja también con la energía del color verde, que es la energía del color de la fertilidad, de la sanación, es el color también para poder sembrar y poder cosechar las cosas que tú deseas. Y trabaja mucho con la energía también de cualquier animal que esté en el mar, el que más te guste. Puede ser un delfín, puede ser un pez, lo que a ti te guste, y empieza a fluir. Trabaja con la energía del agua. La energía del agua te va a ayudar a trabajar la parte emocional, a que puedas soltar, a que liberes todas esas cosas, cosas que están ahí del pasado, y sobre todo que puedas fluir, puedas avanzar y que te puedas mover hacia aquello que tú deseas. Ten cuidado con problemas también de cervicales, y los números son 8, 54 y 37. Entonces ya saben que, bueno, todos tenemos muchas cosas que trabajar. Va a ser un gran año para cada uno de nosotros, pero hay que poner atención en lo que es importante y quitarle la atención a las cosas que nada más nos distraen y nos quitan el tiempo. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.